Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y el día de hoy estaremos continuando con la clase número 6 correspondiente a la unidad 4 de resortes helicoidales de la cátedra Elementos de Máquinas. Continuando con lo que es resorte de compresión, nosotros si hablamos del número de espiras activas, en realidad depende del tipo de extremo que habíamos estudiado en la parte 1 de esta clase. Dependiendo del tipo de extremo, nosotros podemos tener espiras inactivas, pero las espiras activas, que son las que absorben en realidad la carga, se representan por el número total de espiras menos las espiras inactivas. El número de espiras nosotros podemos quitar, además de otros datos de la tabla AT16 del FAIRES. Acá nos fijamos, esta es la tabla, ¿verdad? Que está en la parte de los apéndices, donde dependiendo del tipo extremo, que sea simple, amolado, escuadrado o escuadrado y amolado, tenemos eh, el cálculo de la longitud libre, el número total de espiras y la altura de comprimido a cierre. La longitud libre era justamente la longitud del resorte si no tenemos carga y depende del paso entre espiras, el número de espiras activas y también del diámetro del alambre de W. El número total de espiras, acá como se fijan, depende del tipo extremo. Si es plano, o sea, si es simple o está amolado, simple y amolado, entonces el número total de espiras coincide con el número de espiras activas. En cambio, cuando yo tengo escuadrado, que significa que no sé si recuerdan, cuando apretamos una espira con la otra tal que el ángulo de inclinación sea cero, ya sea que esté o no amolado, entonces el número total de espiras es el número de espiras activas más 2. Es decir, tenemos dos espiras que están inactivas ahí, en cada uno de estos casos. Y la altura de comprimido cierre es cuando eh, el resorte está soportado por una carga máxima que hace que las espiras se unan una vez comprimido. Y esto está en función del diámetro del alambre, el número de espiras activas. ¿Okay? Como se puede observar acá. En cuanto a la estabilidad de los resortes de compresión, habíamos hablado, ¿verdad?, de que los resortes a tracción no corren riesgo de pandeo, en cambio los resortes de compresión sí. Y esto se da cuando la longitud libre del resorte es mayor que 4 veces el diámetro medio del resorte. Ahí sí hay riesgo de fallar por pandeo a cargas relativamente bajas. Si me fijo, esta figura 6.11 que está dentro del FAIRES en el capítulo 6, que corresponde a resortes, tengo curvas que dependen del tipo de extremo, o sea, cómo están los extremos. Si están fijos, como se puede observar acá, entonces corresponde esta curva. Si uno de los extremos está fijo y el otro articulado, corresponde esta otra curva. Y si ambos están articulados, corresponde esta tercera, que es como se puede observar acá. Si está fijo, si están fijos los extremos, acá pueden observar cómo se produciría el pandeo. Y si ambos están articulados, acá también se puede observar cómo se va a producir el pandeo. Y si me fijo acá en la parte horizontal, acá en la parte inferior horizontal, tengo la relación entre la longitud libre y el diámetro medio de la espira o del resorte. Tengo esta relación acá que va de 2 a 10 y acá tengo la deformación crítica, que es cuando el resorte está totalmente comprimido y las espiras en contacto dividido a la longitud libre. Bueno, si por ejemplo acá me sale 7, doy un ejemplo, 7 me salió acá y acá me salió 0,4. Vengo y se intersecta más o menos acá. Y los extremos, por ejemplo, están fijos. Entonces estaría a la derecha de esta curva de acá, de los extremos fijos. ¿Qué pasa a la derecha de la curva? Es zona de pandeo. Es decir, si el punto cae acá a la derecha, ya sea de esta curva, de esta o de esta, dependiendo de cómo están los extremos, significa que hay riesgo de pandeo. Pero si se encuentra a la izquierda de la curva, entonces no hay riesgo de pandeo. Debe dar como dato el tipo, o sea, cómo están los extremos, si están fijos o articulados. ¿Okay?
Respecto a cómo mejorar o corregir ese riesgo de pandeo, nosotros podemos colocar el resorte dentro de un tubo como se observa acá, o podemos colocar un cilindro dentro del resorte. Para ambos casos ya no hay un riesgo de pandeo y acá, tanto acá como acá, se debe tener en cuenta un huelgo que sea igual al diámetro del alambre de W dividido 2. Entonces ahí una vez que me dice el ejercicio, por ejemplo, que está dentro de un tubo o que hay un cilindro dentro del resorte, entonces el pandeo ya no se calcula con la figura anterior. Ya no hay riesgo de pandeo, ¿ok? Bueno, si analizamos los esfuerzos que se producen en el resorte, tenemos en cuenta que el esfuerzo es el de torsión. Eh, en un elemento dado, el esfuerzo de torsión está dado por esta fórmula cuando yo tengo una sección circular. No sé si se acuerdan de las primeras unidades, ¿verdad? De la cátedra. Entonces está compuesta por esta, pero un resorte no es lo mismo que una pieza recta, porque acá no es así la forma del resorte, sino es curva. ¿Ok? Entonces, esta fórmula se ve afectada porque el elemento es curvo y existe un efecto de curvatura KC. Y también hay un esfuerzo cortante transversal debido a F, que se observa acá. Y acá también. Y existe un esfuerzo de compresión en el alambre por la componente de F en la dirección de la espira inclinada. ¿Está bien? Eso es debido a la compresión. Entonces, ¿qué pasa? Wall corrigió esta fórmula y la transformó en esta, que depende de un coeficiente de corrección K, ¿verdad? Que más adelante voy a explicarles qué es y de qué está compuesto, ¿verdad? Está en función de la fuerza que se le aplica al resorte, del diámetro medio de este y del diámetro del alambre DW. Bueno, como les dije, eso era cuando teníamos secciones circulares. Si el esfuerzo de torsión es producido en un resorte con sección rectangular como esta, donde dijimos que B era paralelo al eje del resorte y T era perpendicular, entonces esa fórmula anterior ya no es esa, sino es esta de acá, donde el coeficiente de corrección ya es KB, porque es rectangular, depende también de la fuerza que se aplica al resorte, del diámetro medio, de ambas dimensiones de la sección. Y lo que debe pasar para que se cumpla esta relación es que la B, la dimensión B, sea paralela al eje y la relación B sobre T debe ser menor a 3. Si yo tengo en cambio cuadrangular, quise poner acá, eh, que esto es B y esto es B también, o T y T, entonces la fórmula es esta, donde el coeficiente de corrección ya es KQ. Es decir, cuando tengo sección circular es K, sección rectangular es KB y sección cuadrangular es KQ. A ese coeficiente se le llama coeficiente de Wall, ya que él corrigió lo que antes teníamos nosotros como fórmula de esfuerzo, corrigió a uno nuevo ya específicamente utilizado para resortes, y esas K nosotros quitamos de la figura F15 que está también en el apéndice, donde acá vemos la curva correspondiente a un alambre redondo o de sección circular, esta curva correspondiente a cuadrada, que es KQ, esta curva de acá para el alambre rectangular KB, y esta KC es un coeficiente de corrección de curvatura. ¿Para qué está? Porque al fin y al cabo, ya sea la K, KQ, KB, están compuestos por dos coeficientes. Una es el coeficiente de corrección de curvatura, KC, que pueden quitar de acá también, y KS, que es un coeficiente de corrección de cizalladura, porque al final el esfuerzo que el resorte está soportando es un esfuerzo de torsión. ¿Está bien? ¿Cómo quito cada uno de estos? Con algo que es algo nuevo que se llama índice del resorte, que le llamamos C,
pero en realidad es la relación nomás entre el diámetro medio del resorte, perdón, dividido el diámetro del alambre, que es como el diámetro de la parte pequeña, sería el diámetro pequeño de W. Acá vemos un poquito más grande ese valor, pero como les dije, esto es para sección circular. Esta fórmula acá fue deducida también por Wall, donde podemos quitar la K, pero para sección circular. Esta fórmula no es válida para otro tipo de secciones como rectangular o cuadrangular. Acá pueden leer un poquito en mayor detalle lo mismo que les mencioné. Y hay que tener en cuenta que cuando yo tengo sección rectangular, en vez de que sea el diámetro del alambre de W, yo voy a transformar eso a T, que sería la dimensión perpendicular al eje. Bueno, en cuanto a las propiedades mecánicas de los resortes, es decir, el tipo de material que va a ser utilizado por los mismos, yo eso quito solamente de las tablas AT17 o AT17', que pueden observar acá, está también en el apéndice. Esta nota es importante que lean, ¿ok? Bueno, damos un ejemplo. Un material puede ser como ASTM A229 revenido en aceite. Este material me da un módulo de elasticidad. Ahora, acá, cada una de estas columnas representan algo. Acá tengo un esfuerzo de cálculo SSD, por ejemplo. Necesito eso para algo que voy a explicar un poco más adelante, pero si tengo este revenido en aceite y quiero quitar este esfuerzo de cálculo, vengo hasta esta parte, ¿verdad? Y me da A como una referencia. ¿Qué veo acá? Estos valores entre paréntesis significan que debo buscar en la nota a qué se refiere. Dice acá que este esfuerzo de cálculo depende del tipo de servicio. Habíamos visto anteriormente que había servicio ligero, medio y severo. Si yo tengo servicio ligero, el esfuerzo SSD es 0,405 veces el esfuerzo o resistencia máxima a la tracción. Acá tenemos esta siguiente columna. SU se llama, que habíamos utilizado también en anteriores unidades. Luego, cuando tenemos servicio medio, tenemos que SSD es 0,325 SU y cuando tenemos servicio severo, 0,263 SU. ¿Ven cómo va disminuyendo de acuerdo a qué tan severo va siendo el caso? Porque el esfuerzo, obviamente, mientras más severo sea, menos resistente es. Además, dependiendo de la aplicación que le vamos a dar al resorte, existen materiales recomendados. Esos materiales recomendados ustedes pueden observar en la página 249, ¿ok? Entonces, eso correspondería a la segunda parte de lo que sería la clase 6 correspondiente a resortes helicoidales. Muchas gracias.